Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Buenas tardes, hoy, etcétera. Hoy vamos a tener un episodio un poco de reflexión sobre el tema de exploración de ideas difusas o contextos difusos. ¿De acuerdo? Es un tema un poco diferente a algunos episodios mucho más racionales, léase inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera. Y en el episodio de hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las ideas difusas y vamos a hablar un poco sobre cómo éstas nos podrían enriquecer nuestra creatividad. Ya que es importante en no limitarnos a únicamente definir ideas y conceptos de manera estricta, sino que también me parece que nos podríamos permitir el explorar libremente las posibilidades que nos brindan los contextos difusos y dejar que nuestra mente divague para encontrar, o no, tampoco es necesario, el encontrar conexiones inesperadas entre nuestras ideas y otros aspectos que queramos o no explorar. Entonces, vamos a comentar sobre cómo abordar un contexto difuso, ya que este puede beneficiar nuestra capacidad para pensar de manera innovadora y creativa, y lo cual, insisto, nos puede permitir encontrar nuevas conexiones y perspectivas. Y bueno, comentaremos algunos ejemplos históricos de algunas grandes mentes, no como la mía, que han aprovechado hasta la saciedad, ya fuera de manera consciente o inconsciente, este enfoque de contextos difusos para desarrollar o bien conceptos revolucionarios en las ciencias, lo cual es un ejemplo de que a partir de un contexto difuso e irracional se pueden generar ideas innovadoras, racionales y lógicas, o por otra parte generar también grandes obras artísticas. Por ejemplo, todos conocéis, imagino, a Salvador Dalí, que fue uno de los iconos de la pintura surrealista, y este desarrolló un método llamado paranoico crítico, el cual le permitía explorar ideas difusas y plasmarlas en sus pinturas. Básicamente lo que hacía Dalí era que dejara que su mente divagara libremente y con el objetivo de buscar conexiones insólitas entre elementos aparentemente no relacionados, lo cual resultó en diversas obras surrealistas que desafiaban bastante nuestra percepción de la realidad. Cuando digo desafiaban, me estoy refiriendo a la época en la que él trabajó y concibió sus obras, pues en aquel momento fue algo totalmente innovador, donde únicamente se trataban, habían otras tendencias artísticas, otras tendencias de pintura, pero fue uno de los primeros en mostrar que se pueden explorar los contextos difusos y generar obras de arte bastante interesantes. Entonces, bueno, a la hora de hablar de la generación de contextos difusos, vamos a referirnos a ello como un entorno o situación en el que las ideas y conceptos no están claramente definidos, lo cual nos permite una mayor libertad en la exploración de posibilidades creativas, ya que estos contextos nos pueden ayudar
principalmente a superar bloqueos mentales y sobre todo a ampliar nuestro pensamiento, no estar siempre dándole vueltas a las mismas cosas, si me permitís decirlo de manera bastante práctica, y así poder descubrir soluciones y enfoques que no habríamos considerado pues de otro modo, ¿no? Entonces, entre las técnicas que podemos usar para generar contextos difusos se encuentran algunos que los voy a comentar a continuación y que seguro que los conocéis ya, como por ejemplo puede ser la lluvia de ideas, ¿no? O brainstorming en inglés, en el cual lo que se propone básicamente es un flujo de ideas, normalmente en una sesión en grupo o en varias sesiones en grupo, y estas ideas no se juzgan inicialmente, para nada. También es un poco difícil de llevar a la práctica, porque hay gente que le cuesta más liberar sus ideas, otras menos, pero en estos contextos al final, si se hace de manera adecuada, se fomenta la generación de conceptos más originales y creativos. Otro ejemplo de contexto difuso es la escritura automática, en donde básicamente nos ponemos a escribir libremente y sin pensar para nada ni en la estructura ni en el contenido, para nada, lo cual permite que también surjan ideas y conexiones espontáneas que previamente no nos hubiéramos planteado. Y esto es debido a que a la hora de crear argumentos lógicos, nuestro cerebro normalmente tiende a orbitar en torno a una serie de ideas o conceptos que muchas veces estamos muy metidos, por ejemplo, en nuestro trabajo o en un tema determinado, van a ser siempre los mismos. Entonces esto nos permitiría a todo salir un poco de esos bucles que a veces pueden ser permanentes. Luego también tenemos la meditación. La práctica de la meditación, cuando se hace de manera adecuada y con cierta frecuencia, también nos puede permitir acceder a un estado mental más relajado y receptivo, lo cual facilita la propia introspección y la apertura a nuevas perspectivas de pensamiento. Yo he intentado en diversas épocas practicar la meditación, me cuesta muchísimo, la verdad. Algunas veces he conseguido tener cierta persistencia, estoy hablando de 2 o 3 meses, pero luego me ha costado mucho seguir y tampoco he querido forzarme y lo he dejado. No sé, si queréis compartir ideas sobre este tema, es bastante interesante. Hablo un poco desde la poca práctica que tengo y también desde la lejanía al no haber podido ser un poco más constante. Bueno, también creo que tenemos que considerar que estos contextos difusos pueden desbloquear nuevas perspectivas en el proceso creativo, insisto, ya que no nos limitamos a ideas preconcebidas, ¿vale? Porque la base es explorar libremente ideas, ¿vale? Con los 3 métodos que hemos comentado anteriormente, que son conocidos: brainstorming, escritura automática y meditación, lo cual al final nos puede permitir transformar la visión que tenemos del mundo e incluso plantearnos a veces incluso nuevos desafíos en torno a esas ideas, ¿no? Un ejemplo claro podría ser el conocido Albert Einstein, el cual fue o es uno de los científicos más importantes de la historia, el cual concibió la teoría de la relatividad después de tener un sueño en el que vislumbró de alguna manera que viajaba dentro o encima, no sé explicar bien, de un rayo de luz. Entonces en principio lo tomó como una visión difusa, pero luego a partir de ahí le permitió esta situación generar una serie de ideas revolucionarias, las cuales cambiarían para siempre nuestra comprensión del tiempo y del espacio, ¿no? Y esto se lo permitió esta manera difusa y no lineal, y ya digo, fue lo que le permitió generar las claves de toda la teoría pues, de la relatividad, ¿no? Entonces también es importante el considerar los sueños como ejemplo de un contexto difuso para la generación de ideas, ¿no? Está bien claro que es un contexto difuso no tan controlable como los anteriores que hemos comentado anteriormente, pero también pueden ser muy útiles si los tenemos en cuenta, ¿no? Ya que pueden ser los sueños experiencias ricas tanto en simbolismo como en generación de imágenes difusas, ¿no? Entonces, si después de haber tenido un sueño vívido,
de cualquier tipo, nos permitimos o intentamos, sabiendo que no es fácil, el explorar dichos sueños, es probable que accedamos a un mundo de ideas y conceptos que no siempre están presentes en nuestra mente consciente, ¿no? Y que esto nos puede permitir al mismo tiempo explorar nuestro inconsciente y relevar aspectos ocultos de nuestra personalidad y percepción. Entonces aquí hay también muchas maneras, ¿no? Lo típico es nada más te levantas, volcarlo en un texto escrito, grabar unas notas de voz, grabar un podcast si queréis también, grabar un vídeo a vosotros mismos, etcétera. Y luego ya decidir si esto lo hacéis público o no, ¿vale? Pero puede ser una práctica también bastante interesante. De hecho, en la historia, numerosos artistas y científicos han encontrado inspiración en estos sueños para crear sus obras maestras o incluso desarrollar teorías revolucionarias. Esto ha pasado muchísimo. También incluso en proyectos artísticos podíamos citar un cuadro de Dalí que se llama La persistencia de la memoria, ¿no? Ese famoso cuadro donde se pueden observar relojes derretidos que muestran su preocupación por la naturaleza efímera y la preocupación del paso del tiempo, ¿no? Luego, dentro de mi campo de la química, el señor Friedrich August Kekulé descubrió la estructura de la molécula de benceno, una estructura que a día de hoy nos parece totalmente lógica, pero que en su tiempo, en el siglo XIX, daba bastantes quebraderos de cabeza. Habían unos datos experimentales, no sabían cómo ajustarlos a la posible estructura real de la molécula. Y bueno, en un sueño este señor vio una serpiente que se mordía la cola, y eso, no me voy a meter en los detalles químicos por hoy, eso le permitió sugerir la estructura circular del benceno, uno de los descubrimientos más importantes en su tiempo de la química orgánica, ¿no? Luego también, nutriéndome de varios ejemplos que he recolectado, podríamos hablar de la escritora Mary Shelley, conocida por la historia de Frankenstein, la cual también se basó en un sueño que tuvo, un sueño bastante intenso, en el que un científico daba vida a una criatura aterradora, ¿no? Entonces, este sueño difuso, que creo que no conviene decir sueño difuso, ¿no? Porque todos los sueños yo creo que en realidad son contextos difusos en todos los casos, ¿no? Pero este sueño de Mary Shelley fue el germen de Frankenstein, una de las novelas más importantes e influyentes de la literatura científica, y que además, esto supongo que lo desarrollaría luego a continuación, no le vino dentro del sueño, pero fue el sueño el germen, y esa yo creo que es la parte importante. Desarrolló temas importantes como la responsabilidad ética en cuanto a las creaciones de un científico, ¿no? Y también a las consecuencias imprevistas que puede tener la ciencia que uno desarrolla, ¿no? Generar un monstruo de este tipo, es ético o no, y luego todas las consecuencias imprevistas que pueda generar una criatura de este tipo. También está otro ejemplo de este tipo, el músico y compositor Sergei Prokofiev, no sé si lo he dicho bien, probablemente no, el cual tiene una melodía bastante famosa, Pedro y el Lobo, que también comenta que le llegó pues a partir de un sueño, ¿no? Y bueno, hemos comentado un poco, hemos empezado comentando desde contextos difusos, pero quizás con una estructura más racional, como puede ser la lluvia de ideas, que está preparado de alguna manera, la escritura automática, también podemos decir que está un poco preparado, el ponerse con la poesía también está preparado, pero también podríamos mencionar, no lo hemos dicho hasta ahora, que la poesía se podía ver como un contexto también difuso y de exploración de ideas difusas, ¿no? Porque aquí ya de partida nos ponemos con una estructura que no tiene un orden o una finalidad aparente y no tiene por qué tenerla, ¿no? Es un contexto, yo diría que totalmente difuso por excelencia, y que podemos decidir cuando nos ponemos en ese contexto, ya que la poesía es una forma artística, ¿no?, que se puede prestar muy bien a la generación y exploración de ideas difusas, porque ahí tenemos el uso de metáforas, simbolismos, el lenguaje poético, y ya el propio poeta puede decidir o no, a veces tampoco es que lo pueda decidir, ¿no?, qué es lo que quiere
o intenta expresar con todo ese lenguaje simbólico, ¿no? Pero de ahí por recabar que la ambigüedad ahí presente nos puede incitar a descubrir múltiples capas de significado que tengamos un poco pues en ese contexto, ¿no? Ya que la metáfora y el simbolismo, al intentar evocar imágenes y conceptos abstractos, a los poetas les puede permitir transmitir pues las esencias de esas ideas o emociones sin tener que definirlas pues de una manera totalmente estricta o literal, ¿no? Y al mismo tiempo eso podría mostrar relaciones entre palabras y conceptos que de una manera más lógica o racional es muy difícil, o a veces yo diría que incluso imposible mostrar, ¿no? Otro caso de poeta y de obra relacionada es T.S. Eliot, con su obra La Tierra Balda, donde intenta reflejar un poco la desolación pues, del caos moderno, ¿no? En donde el autor, mediante lenguaje y forma poética, intenta mostrar conceptos muy complejos para explicar su propia visión del mundo, ¿no? Luego también podríamos comentar, cuando hablamos de poesía parece que siempre vamos un poco a la poesía occidental, que es lo que tenemos más cerca, ¿no? Pero esto hacían ya desde hace muchísimo tiempo los japoneses, con elementos como el haiku y el tanka, los cuales son poemas muy breves que intentan captar momentos fugaces y sentimientos pues muy efímeros con un lenguaje muy sencillo, ¿vale? Esa es un poco la clave, diría yo, que tenemos en estos contextos. Por tanto, bueno, no me quiero extender más, si no va a ser un episodio demasiado racional, y si hablamos de contextos difusos sería un poco contraproducente. Pero en definitiva, yo creo que a la hora de explorar los contextos difusos pueden ser herramientas muy útiles, insisto, para explorar nuestra propia creatividad y nuestra capacidad básicamente de generar ideas de manera innovadora, conceptos o relaciones entre esas propias ideas, ¿no? Pero lo más importante, si os interesan todas estas situaciones, es que obviamente pues que lo practiquéis pues vosotros mismos, ¿no? Ya os he comentado algunos ejemplos bastante claros y técnicas bastante fáciles. Quizás uno no puede empezar directamente por la poesía, ¿no? Pero debería ser más fácil poder empezar por técnicas como brainstorming, escritura automática, pero obviamente también ten en cuenta que el brainstorming se debe practicar en grupo para ser eficiente, ¿no? Bueno, pues nada más. Voy a dejar además un final difuso del episodio y que tengáis un maravilloso día y hasta luego.